Entonces con esta, otra vez. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Tenemos en este momento la participación del doctor Wuldi Exxon Luidor, quien es de la Universidad Javeriana y nos va a ofrecer una conferencia titulada Pensar la posidentidad desde el Caribe. El doctor Wuldi Exxon Luidor es colombiano y es haitiano, filósofo y especialista en ciencias sociales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, en Guadalajara, México, magíster en Filosofía Latinoamericana por la Universidad Santo Tomás en Bogotá y actualmente está adelantando los estudios doctorales en Filología en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Es profesor e investigador del Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, autor de varios libros y artículos indexados sobre los estudios migratorios, la diáspora colombiana, el éxodo venezolano y la migración haitiana, y tiene pues bastantes conferencias, producción académica, libros que ustedes pueden consultar en su página en el ORCID y también en el CEBELAC. Nosotros hemos hecho una grabación, dado que el doctor desde Alemania no podía acceder a esta plataforma. Entonces, en aras de llevar a cabo pues esta grabación que él ya hizo, la voy a compartir con ustedes y enseguida entonces generaremos las preguntas y las intervenciones por parte de quienes nos acompañan acá en el público. No sé, doctor Exxon, si tenga algún comentario o recomendación. No, 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 está bien. Solamente lo que me interesa es, bueno, desde luego comentar sobre mi ponencia, ¿no? Y sobre todo lo que más me interesa es cómo conversar, dialogar. Bueno, qué bueno que tengo la oportunidad de poder conversar con ustedes. Pero sí, dale. Vale, muchas Muchas gracias. gracias. No, a ti. Por favor, me indican cuando estén escuchando y viendo. Ya voy a compartir con ustedes. La Salle, en particular a la profesora Miriam Zapata, por esta invitación a Gracias. presentar una ponencia en el segundo Congreso Internacional de Pensamiento Educativo, Educación en el Contexto. Mi ponencia se titula Pensar la posidentidad desde el Caribe. Pone el foco de atención sobre un elemento del contexto global no solo de la educación, sino de nuestro mundo de hoy. Se trata de las transformaciones epistemológicas de lo que entendemos por identidad. Generalmente estamos acostumbrados a problematizar las concepciones y prácticas identitarias, es decir, todas aquellas relacionadas con los marcadores específicos de género, clase, etnia, edad, nacionalidad, que constituyen la identidad de una persona, un grupo o una comunidad. Sin embargo, aquí, en esta ponencia, los invito a cuestionar epistemológicamente el concepto mismo de identidad. ¿Qué es este concepto, este cuestionamiento epistemológico de la identidad? ¿Por qué es importante? ¿Para qué? A lo largo de esta ponencia trataré de responder a estas tres preguntas, partiendo desde los tiempos de la colonización del Nuevo Mundo, en concreto desde el lugar del Caribe, y desde dos literatos caribeños, el martiniqueño Eduardo Glissant y el cubano Severo Sarduy. ¿Qué es el cuestionamiento epistemológico de la identidad? Empiezo con los tiempos de la colonización. En 1492 llegó Cristóbal Colón al llamado Nuevo Mundo y en concreto al Caribe. Esos conquistadores españoles terminaron exterminando a los habitantes originarios, los mal llamados indígenas, que vivían en el Caribe. Luego llegaron a esta región otros europeos, tales como franceses, holandeses, portugueses, ingleses, quienes trajeron a personas esclavizadas de África en el marco de la trata negrera transatlántica. Pero cuando se proscribió la esclavitud de esos africanos y sus descendientes en el Caribe entre 1804 con la revolución haitiana
y 1886 con la independencia cubana, los europeos hicieron venir ahí, durante la segunda mitad del siglo XIX aproximadamente, la mano de obra asiática proveniente de la India y de China. Desde entonces, europeos, africanos y asiáticos y sus descendientes han venido constituyendo, no sin violencia entre ellos, uno de los primeros fenómenos que el mundo conocerá como sociedad producto de la inmigración. En el caso del Caribe se trata de tres inmigraciones: la de invasión o de conquista europea, la trata de personas africanas y la contratación de mano de obra asiática. Ahora, hablando del Caribe, en concreto del archipiélago del Caribe, es decir, este conjunto de islas en el mar del Caribe, Bonilla y Hantel reagrupan ahí un total de 34 islas. Hay 6 neerlandesas, que pertenecen a Holanda, 5 anglohablantes, que pertenecen a Inglaterra, 5 francohablantes, a Francia, 2 que pertenecen a los Estados Unidos y 16 independientes. Se puede observar que en el archipiélago del Caribe hay una extrema heterogeneidad lingüística, cultural y étnica que no ha permitido definir la identidad de esta región producto de la inmigración. Desde todos los campos de estudio se ha buscado definir esta identidad caribeña. La literatura, en particular la cubana y la de las Antillas creolo-francohablantes, ha jugado un papel clave en esta búsqueda. En ese sentido escribió el crítico literario cubano Benítez Rojo, abro comillas, la búsqueda de la identidad o búsqueda de las raíces constituye una de las regularidades que se observa con mayor claridad y frecuencia en la novela caribeña. Cierro comillas. De hecho, podemos señalar varias corrientes y narrativas literarias que expresan esta afirmación, esta búsqueda identitaria. Por ejemplo, José Martí, con su texto Nuestra América, es una narrativa independentista. Aimé Césaire, con su poemario Caído en tu pays natal, habla de la negritud, es decir, de volver a las raíces africanas. Alejo Carpentier, en su novela El reino de este mundo, habla de lo real maravilloso, que sería lo característico del Caribe. Nicolás Guillén, en su poema o su poemario Songoro Kosongo, Motivos de Son, habla del mestizaje como la característica identitaria principal de Cuba. Bueno, esas narrativas terminan haciendo una contraafirmación de la propia identidad, negando el modelo colonial impuesto. Esta negación fue necesaria y lo sigue siendo, pero se debe ir más allá. Pero ¿cómo ir más allá de esta manera de plantear la identidad, negando la otra impuesta? Bueno, he ahí uno de los aportes fundamentales de la obra del martiniqueño Edouard Glissant y del cubano Severo Sarduy. Ambos autores caribeños cuestionan el concepto mismo de identidad basado en dicotomías ontológicas, por ejemplo, el ser versus la nada, la pertenencia a un lugar versus el mundo. Ya lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, dice Glissant en su novela La Lézarde, traduzco del francés al español, casi todos los pueblos del mundo se han encontrado aquí, en el Caribe, no por un día, sino desde hace siglos. De ahí viene el pueblo antillano, los africanos nuestros padres, los jornaleros bretones, los culis hindúes, los comerciantes chinos. Hasta ahí. El Caribe constituye entonces, según Glissant, un lugar de encuentro, encontronazos también, de los pueblos del mundo. Y los caribeños no son esto o aquello, o africanos o europeos o asiáticos, no. Los caribeños son la resultante original de todo ello. Para Sarduy es lo mismo. Él escribe: Cuba es un trébol gigante de 4 hojas, el blanco de la peluca y la casaca, la china de la charada y el gato boca, la negra la mezca y la última, que fue la primera, la impostura pelirroja. Ahí os lo dejo, 4 seres distintos y que son uno solo. ¿Eso qué significa? La identidad cubana no se reduce ni a lo blanco europeo, ni a lo negro africano,
ni a lo asiático, ni siquiera a lo estrictamente cubano. Cuba es, dice Sardoy, una cosmogonía en ciernes, es decir, que Cuba lleva dentro de sí al mundo. Podemos preguntar, ¿qué están cuestionando ahí ambos autores con esta representación de la identidad caribeña como lugar de encuentro del mundo, según Glissant, o como una cosmogonía en ciernes, según Sardoy? En primer lugar, están cuestionando la concepción ontológica de la identidad. Desde esta concepción, la identidad se plantea como algo que permanece siempre tal como es, no cambia o incluso permanece intacta en los cambios. Esto es, una identidad que siempre es y nunca deja de ser lo que es decir, una identidad basada en el ser. Es también una identidad excluyente. Ella es sí misma y nunca es otra más que sí misma. Por eso es tan difícil para esta identidad ontológica, en concreto la occidental, relacionarse con las otras. Dice el filósofo Byung-Chul Han, abro comillas, en Occidente lo extraño fue durante mucho tiempo objeto de violencia o apropiación. No estaba presente en el interior de lo propio. Me dicen por acá que no hay sonido. Voy a compartir nuevamente y por favor me confirman. ¿Se está escuchando? No. ¿No? Ay, no sé qué hacer acá. Miriam, vuelve a cargarlo. Pero me toca ir Mm. hasta el minuto que 1:41, ¿no? Sí, ¿Qué hago? ¿Me devuelvo acá? ¿Me devuelvo? tendría que volver a compartirlo porque pudo haber fallado algo en el desarrollo. Vale. Permítame entonces un segundito. A ver más adelante. Por ejemplo, dice Glissant Ahora sí. en su novela La Lézarde, Sí. Sí, del Bueno, francés al español,
Casi todos los pueblos del mundo se han encontrado aquí, en el Caribe, no por un día, sino desde hace siglos. De ahí viene el pueblo antillano, los africanos, nuestros padres, los jornaleros bretones, los coolies hindúes, los comerciantes chinos. Hasta ahí. El Caribe constituye entonces, según Glissant, un lugar de encuentro, encontronazos también, de los pueblos del mundo. Y los caribeños no son esto o aquello, o africanos o europeos o asiáticos, no. Los caribeños son la resultante original de todo ello. Para Sarduy es lo mismo. Él escribe: Cuba es un trébol gigante de 4 hojas, el blanco de la peluca y la casaca, la china de la charada y el gatoboca, la negra la mezca y la última, que fue la primera, la impostura pelirroja. Ahí os lo dejo, 4 seres distintos y que son uno solo. ¿Eso qué significa? La identidad cubana no se reduce ni a lo blanco europeo, ni a lo negro africano, ni a lo asiático, ni siquiera a lo estrictamente cubano. Cuba es, dice Sarduy, una cosmogonía en ciernes, es decir, que Cuba lleva dentro de sí al mundo. Podemos preguntar, ¿qué están cuestionando ahí ambos autores con esta representación de la identidad caribeña como lugar de encuentro del mundo, según Glissant, o como una cosmogonía en ciernes, según Sarduy? En primer lugar, están cuestionando la concepción ontológica de la identidad. Desde esta concepción, la identidad se plantea como algo que permanece siempre tal como es, no cambia o incluso permanece intacta en los cambios. Esto es, una identidad que siempre es y nunca deja de ser lo que es decir, una identidad basada en el ser. Es también una identidad excluyente. Ella es sí misma y nunca es otra más que sí misma. Por eso es tan difícil para esta identidad ontológica, en concreto la occidental, relacionarse con las otras. Dice el filósofo Byung-Chul Han, abro comillas, en Occidente lo extraño fue durante mucho tiempo objeto de violencia o apropiación. No estaba presente en el interior de lo propio. Cierro comillas. En segundo lugar, ambos autores caribeños están cuestionando la idea de que todo lo que soy se deriva del lugar de donde soy, es decir, que tengo un solo lugar de pertenencia que define mi identidad. Es como si este lugar de mi identidad fuera una raíz única, excluyente. No. Para ambos autores caribeños, el Caribe, por ejemplo, es un lugar del mundo y el mundo es un lugar del Caribe. ¿Qué significa eso? Significa antes que todo lo que dijo Kant en su libro La Paz Perpetua, a saber, nadie tiene más derecho que otro por el simple hecho de haber nacido en un lugar, porque eso es contingente. Pertenecemos todos a la tierra. Pero con ambos autores caribeños hay más que un cosmopolitismo abstracto como el kantiano, ya que el mundo se vuelve parte de la propia identidad. Es una identidad mundo que no plantea tanto un principio universal, sino que sabe reconocer a las demás identidades en sí misma. ¿Por qué este cuestionamiento epistemológico de la identidad? Evidentemente es para liberarnos del esencialismo, es decir, de esta manera de definir la identidad, cerrando y encerrando a esta dentro de unas fronteras rígidas de tipo biológico, mi sangre, mis genes, territorial, nuestro país, nuestra tierrita, cultural e incluso epistémico, nuestra lengua, nuestra cultura, nuestro ser. Justamente para ello les sirve a los dos autores caribeños la categoría de mundo, que permite concebir epistemológicamente una nueva forma de identidad que yo llamo post-identidad. Post, porque esta nueva forma de identidad mundo no se deja limitar o restringir a una sola identidad considerada esencial, única, excluyente. El mundo es el nombre que recuerda a ella que ella contiene en sí misma más que sí misma y que las fronteras entre sí misma y las demás no son tan rígidas y tienden a ser porosas.
Autores alemanes como Habermas y Foucault han utilizado el prefijo post, por supuesto no en el sentido de posverdad, para explicar las transformaciones políticas. Bueno, está bien, está bien. Organizaciones son según la forma como sus equipos conversan. ¿Qué pasó Entonces, allí? eh, em, se, o sea, al momento de grabar la ponencia, se quedó Sí. ahí. O sea, no se grabó el resto, pero yo creo que ahí se dijo lo esencial. Entonces, Miriam, pues sugiero que podamos hacer aclaraciones, comentarios, debates. Yo creo que eso es lo que me interesa. Yo creo que ya dije lo esencial. Entonces, pues ya. Ay, no, yo me quedé con ganas de más. Ah, sí, sí, yo tengo más. Está en YouTube. Si quieren, ahorita les mando el link completo, ¿no? Es cerca de 20 minutos la ponencia, pero les mando el link para que lo puedan tener. Sí. Pero sobre esto, lo que hay, podemos conversar. Claro que sí, bueno, muchísimas gracias, Exxon. Si alguien quiere hacer algún comentario, puede levantar la mano y yo les voy dando la palabra aquí, por supuesto. Por acá dicen que sí, que por favor que envíes el link. Bueno, a mí siempre me ha parecido bastante interesante el tema de la identidad y esta propuesta que haces de poder flexibilizarlo epistémicamente, porque precisamente es lo que nos ofrece la posibilidad de comenzar a pensarnos desde una perspectiva intercultural, desde una perspectiva de diversidad, y que precisamente fue lo que toda la empresa colonial negó cuando llegó pues a estos territorios. Eh, no conozco a Glisson, pero me parece muy interesante pues esa articulación, ese análisis que hace desde la perspectiva también de Severo Sarduy, que en varias de sus obras pues ha sido como una temática recurrente. No sé si pudiéramos pensar, no sé cómo ves tú, la idea de pensarla pluralmente las identidades o necesariamente cuáles serían como las aproximaciones narrativas, los nombramientos que nosotros podríamos hacer. Obviamente que el terreno de la literatura es un terreno diferente al terreno en el que nos movemos nosotros en el ámbito de la cotidianidad, de la realidad. Obviamente la literatura nos permite estar con una mirada analógica, en una perspectiva más rica, obviamente multifacética, con todo con todos los elementos que nos da la posibilidad de poder hacer interacciones en otras dimensiones metafóricas, en otros mundos, la ficción, todos estos elementos que tú traes a colación acá respecto al análisis que haces de estos autores. Entonces, no sé si pudieras ampliar un poco más, profundizar un poco más en estas desarticulaciones epistémicas desde esa relación entre la analogía entre la identidad como una categoría fundante de un continente nombrado hegemónicamente desde una perspectiva colonialista frente a las dinámicas cotidianas que nosotros llevamos a cabo, los intentos desde la perspectiva, por ejemplo, desde los diferentes colectivos, los movimientos sociales, los movimientos afros, que buscan como una serie de reivindicaciones también desde el ámbito de lo educativo, pensando un poco el tema de la educación inclusiva y estas dinámicas que se dan desde allí. Esa sería como una pregunta que yo haría como para comenzar a jalar un poco la discusión. Por acá también creo que hay otras, Mario Andrés Rodríguez. No sé si quieras, Mario, intervenir respecto con tu pregunta. Por acá dice, bueno, Mario dice, gracias por compartir la reflexión. Me llama la atención la idea sobre el colonialismo y cómo ha influenciado en la idea de ser en nuestros territorios, sobre todo en el campo académico. Creo que ahí tenemos como la misma coincidencia. Miguel Sánchez también dice que comparte. Ah, bueno, mentira, Miguel está compartiéndonos acá la asistencia para que por favor ustedes la llenen. Bueno, mientras surgen otras preguntas, entonces te doy la palabra, Wuldi. No tiene sonido.
Entendí Ya. muy bien tu pregunta, Miriam, pero el de Mario, ahorita por favor me lo vuelve a repetir porque no lo capté del todo. Bueno, primero toca contextualizar, ¿no? Creo que Sarduy y Glissant, estos dos autores caribeños, lo que están haciendo es filosofía haciendo literatura. Entonces no es cualquier literatura, o sea, es una literatura, por decirlo así, filosófica. Yo lo llamo ficciones filosóficas posidentitarias. ¿Por qué? Porque justamente ellos están haciendo el cuestionamiento epistemológico del concepto occidental de identidad, ¿no? Evidentemente, este cuestionamiento epistemológico de la identidad se ha venido haciendo, ¿no? Porque la identidad en Occidente, yo creo que de pronto toca aclarar eso, los alemanes lo han trabajado mucho, se basa, o sea, el concepto de identidad se basa en tres pilares, ¿no? El pilar del ser, yo soy esto, ¿sí? El pilar del lugar de pertenencia, yo pertenezco a un lugar, y el pilar del lenguaje, ¿sí? O sea, yo soy colombiano y entonces me estoy refiriendo a un sentido de la colombianidad, ¿sí? Y todos entendemos Se que te la fue el sonido. colombianidad es, Ya. por decirlo así, este territorio, esta historia, ¿sí? Bueno, entonces esos tres pilares han sido atacados, desde luego, por algunos filósofos occidentales. Por ejemplo, Hegel ataca el concepto de ser. Hegel dice que cuando usted dice que yo soy fulano o sutano, usted no está diciendo nada, porque el ser es un concepto muy vago. Kant, como lo acabo de decir, critica mucho esto del lugar de pertenencia, o sea, usted nació en Colombia, pero podría haber nacido en China, o sea, eso no puede ser un fundamento. Y el lenguaje ha sido muy criticado por Nietzsche. O sea, Nietzsche dice que el lenguaje no refleja la esencia de las cosas. ¿Sí? Bueno, entonces yo creo que ya hay un trabajo que Occidente viene haciendo, pero esos dos autores lo que hacen es, por eso hablo de posidentidad, es decir, que ellos cuestionan el concepto de identidad en sí mismo. O sea, siempre hay que poner en cuestión el concepto de identidad y ellos hacen lo imposible para no trabajar con el concepto del ser, por ejemplo. O sea, ellos, la única categoría que aceptan para definir la identidad caribeña es la de mundo. ¿Sí? Que no es el ser, que no es el lugar de pertenencia, que significa más bien, es una categoría que significa que usted no puede encerrarse en una identidad, porque usted no sabe todas las identidades que trae en sí misma. Y eso, pues, fue una realidad muy particular, muy específica del Caribe, ¿no? Porque Europa, desde luego, pues, nacieron, nunca han sido puros, ¿no? Pero creyeron ser puros, ¿no? Ser blancos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hablar un idioma, el alemán, y en el Caribe, pues desde que nacimos como una región producto de la inmigración. O sea, lo que pasó en el Caribe en el siglo XVI es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en Alemania, en todo lado, de que ya el alemán no es blanco, o sea, un negro puede ser alemán, un turco puede ser alemán, usted puede ser alemán y hablar otros idiomas, pero todo eso que le crea problemas a los alemanes y ahora, ¿qué es mi identidad? Si cualquiera puede ser alemán. O sea, realmente es un gran problema y por eso se ha dado tanto la xenofobia en Europa. ¿Por qué? Porque están diciendo que ya no sabemos quiénes somos, porque todo mundo está llegando ahí. Pero todo eso había pasado en el Caribe, en el siglo XVI, donde todos se encontraron, ¿no? Peleando, desde luego, ¿no? Matándonos entre nosotros. Pero terminamos construyendo, o estamos en el proceso de construir una identidad, pues que entiende que no puede ser una sola o una excluyente. ¿Sí? Y eso es la gran novedad de Glissant y Sarduy, traer esto para decir, mira, no, nosotros estamos más adelantados que ustedes, ¿no? Y la clave la encontramos en que ustedes están trabajando con un concepto de identidad que es equivocado.
porque el concepto de identidad que ustedes están, con el que ustedes están trabajando es un concepto que crea fronteras, o sea, que al definirse, usted lo que hacen es oponerse a los otros. Y eso, o sea, están trabajando con un concepto dicotómico y un concepto que es violento. Y eso es la empresa colonial. O sea, obligando a todo mundo a adoptar la religión católica, a obligar a todo mundo a hablar español cuando es la colonización española, etcétera. Sí, o sea, imponiendo un modelo de identidad. Y en el Caribe, a pesar de la imposición del modelo colonial, los negros, los asiáticos, han creado, incluso los europeos también se dieron cuenta de que, pues, de que no, de que el francés no va a ser un francés puro, de que el catolicismo no va a ser un catolicismo puro, ¿no? Porque el negro va a la iglesia, pero va a bailar, ¿no? Y cuando llega a misa uno no sabe si uno está en una misa o en una fiesta, porque todo el mundo está bailando. Entonces, es un concepto de identidad que no es cerrado, que no es excluyente, que tiene una gran capacidad, una capacidad de saber reconocer en sí misma las otras identidades. Entonces, yo creo que eso es la gran novedad de Sardou y Glissant, y que trato yo de conceptualizar con la palabra posidentidad, ¿no? Pos, que significa que es una identidad que está siempre en cuestión, ¿no? Que no se queda encerrada en las fronteras de étnicas, lingüísticas, y además, pos, de que siempre hay que tener cuidado cuando se utiliza este concepto, ¿sí? Y posidentidad en el sentido de que no es una cosa mala, el no saber, el tener más preguntas que respuestas sobre la identidad. O sea, hasta ahora nosotros, los caribeños, no sabemos qué es la identidad caribeña. O sea, nos trae más preguntas porque cada vez más encontramos cosas. Por ejemplo, en Haití, con eso termino, ¿no? Por ejemplo, en Haití, polacos llegan y dicen, mira, ahí está nuestra cultura. Encontramos elementos de esta cultura, ¿no? Y cuando uno habla creol haitiano, que es el idioma que yo hablo, y cada vez uno encuentra palabras de otros idiomas. Por ejemplo, durante mucho tiempo hay un proverbio en Haití que dice, en creol, que dice, busque la vida. Y pues justamente busque la vida es buscar la vida. O sea, la palabra busque, pues justamente lo traen del español. Y lo mismo, por ejemplo, cuando vamos a una fiesta, decimos que vamos a tomar alguito. Y lo que decimos es, nunca voy a un gog. Gog es justamente una palabra inglesa. O sea, cada vez, para mí me ha resultado muy interesante el creol porque cada vez que conozco más idiomas y encuentro otros idiomas. O sea, es una cultura, una identidad que lo que logra hacer es metabolizar todas las demás identidades. O sea, realmente esta identidad es lo que dice Sardou y Glissant, es una identidad punto. Y cuando uno sabe, puede reconocer las demás identidades en esta identidad. Vale, muchísimas gracias, Wuldi. La pregunta de Mario es, lo que señala él acá es que me llama la atención la idea sobre el colonialismo y cómo ha influenciado en la idea de ser en nuestros territorios, sobre todo en el campo académico. Es un comentario que él hace, ¿no? Muy bueno, excelente, excelente. Pues yo justamente estaba escuchando el debate anterior que coordinaste, Miriam, y un comentario era esto, ¿no? De que no hay que fijarse solamente en el hacer, hay que fijarse también en el ser. O sea, realmente nosotros montamos los occidentales. Pues la Universidad de La Salle es una universidad occidental, la Javeriana es una universidad occidental. Montamos todo lo nuestro con base en lo occidental, y en lo occidental la categoría más importante es la categoría del ser, ¿sí? Y evidentemente no podemos decir que hay un sentido unívoco del ser.
Desde luego, el sentido colonial, el sentido occidental colonial del ser es de violencia, ¿no? Es de, si no eres yo, pues te tengo que apropiar o te tengo que matar. Es un concepto así del ser. Pero desde luego hay otros significados del ser. Por ejemplo, la noción de ser en el mundo. Por ejemplo, una noción de ser en el mundo es una noción que habría que desarrollar en la educación. Por ejemplo, el estudiante, el profesor también, cuando entiende que su identidad no es un ser encerrado en un territorio, sino que es un ser en el mundo. Por ejemplo, yo soy un colombiano de Berlín. Yo soy un colombiano de Berlín. O sea, eso es lo que está en mi cédula, porque colombianos estamos en todo lado. O sea, realmente la identidad colombiana es un ser en el mundo. Y desde luego, en el campo de la educación, hay que formar a hombres, mujeres y todo tipo de personas a concebir y vivir una identidad mundo, es decir, una identidad que nos permite cruzar las fronteras e incluso crear puentes. Yo creo que el problema del ser es que es el esencialismo. ¿Qué significa eso? Significa construir la identidad poniendo barreras, poniendo fronteras. Usted no sale y no permite que se entre. ¿Sí? Ese es el concepto ontológico. Pero las fronteras, por supuesto que sí existen, pero lo que hay que hacer es saber cruzarlas. O sea, nosotros, nuestra identidad, la cruzamos hacia otros en el mundo y también permitir que otros crucen nuestra identidad. Yo creo que ahí está o sea, resumiendo, el concepto del ser, desde luego, como se viene manejando como paradigma del colonialismo, del racismo europeo no funciona porque es esencialista. Pero una concepción de ser en el mundo, desde luego, puede servir para concebir y vivir una identidad mundo. Muchas gracias, Exxon. Sí, eso me pone a pensar un poco también en la tradición teórica literaria que también ha generado como unas rupturas desde esta perspectiva, particularmente los trabajos que ha realizado, por ejemplo, Rolena Adorno, o que ha desarrollado Mabel Moraña con la crítica impura, que nos colocan obviamente en esta dinámica del poscolonialismo, la posverdad, todo el tema de los estudios literarios y la subalternidad, que ofrecen como una posibilidad de también pensar otras maneras de ser y estar en el mundo y que rompen también con el esencialismo de la identidad trascendental de Rodolfo Kusch, ¿no? Que nos colocaba allí como un ser ontológicamente situado en América Latina desde una perspectiva más idealista, que también se dio pues en algunos de los referentes también literarios en la década de los 60, 70 en América Latina con el boom latinoamericano, ¿sí? Respecto de ello, pues hay dos cuestiones que me gustaría que conversáramos. Una que tiene que ver con la relación entre la política, la identidad y política, desde la literatura, pero obviamente también haciendo este correlato con nuestra región, con lo latinoamericano, por un lado, y por otra parte, sobre la posliteratura, me gustaría saber qué opinas, por ejemplo, de las representaciones identitarias que se dan en el realismo sucio, particularmente con Charles Bukowski, por ejemplo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, fíjense que yo estoy trabajando las novelas, las dos primeras novelas que escribieron Glissant y Sarduy entre 55 y 65 en París. Yo estuve en París haciendo trabajo de campo, trabajo de archivo, porque ellos, mientras estudiaban, escribían, Glissant estudiaba filosofía y etnología, Glissant es doctor en filosofía, y Sarduy estaba estudiando historia del arte, ¿no? En Le Louvre, en École du Louvre, y Glissant en la Sorbona, ¿no? O sea, ellos están escribiendo, o sea, esta concepción de identidad que yo estoy explicando es de la posguerra, o sea, 55 y 65. O sea, estamos
antes del poscolonialismo, estamos al mismo tiempo quizás del boom, incluso Sarduy era muy amigo de los colegas del boom. Entonces, yo creo que lo que, lo que yo argumento es que ellos, por ejemplo, en concreto con el postcolonialismo, casi todos los autores, los tres principales, ¿no? Por ejemplo, Edward Said se basa en Foucault, ¿no? Omibaba se basa como en Lacan, y Spivak se basa en Derrida, ¿no? Pero acá, o sea, el postestructuralismo, ¿no? Pero acá lo que vemos es que estos autores están, por ejemplo, 65 todavía no hay postestructuralismo, porque es por el estructuralismo empieza con las publicaciones de Derrida, de Deleuze, y eso ya es del 66, ¿no? O sea, ellos están, epistemológicamente, ellos están están hilando muy fino y casi adelantándose a los teóricos postestructuralistas que van a ser los pilares fundamentales del postcolonialismo. O sea, eso es lo que trato de mostrar, ¿no? De que aquí, con esos dos autores, porque yo estoy estudiando en Alemania, en Europa, ellos aceptan la idea de que nosotros, los latinoamericanos, bebemos del pensamiento europeo. O sea, para ellos eso no les causa problemas. Pues sí, claro, nosotros producimos pensamiento y ustedes se basan ahí para hacer literatura, filosofía. Pero la idea con la que no están de acuerdo es que nosotros producimos pensamiento. Y eso es lo que estoy diciendo ahí, es que aquí hay una epistemología. Y para esto, yo fui a Francia, a París, para decir, mira, estos autores lograron llegar a esta visión tan adelantada porque justamente estuvieron, por ejemplo, estudiando Hegel, estudiando, revisando toda Nietzsche, en debates, por ejemplo, con los autores del boom latinoamericano, en el caso de Sarduy, con el tema de los negros o los africanos, en el tema o sea, mostrar cuáles son las condiciones de posibilidad epistemológicas que permitieron a esos autores llegar a esta epistemología. O sea, estamos ya más allá de la frontera entre literatura y filosofía, porque ahí estamos teniendo una epistemología, desde luego, hecha desde la literatura. Y entonces, esto es como la gran novedad que yo estoy buscando, que yo estoy mostrando. Y desde luego, desde ahí te contesto la primera pregunta, Miriam. O sea, ¿cuál es la relación entre identidad y política? Pues esto es, o sea, realmente cuando tienes una epistemología colonial, pues desde luego la política que vas a tener es una política colonial, ¿sí? Por eso Glissant, te doy el ejemplo concreto, Glissant nunca estuvo de acuerdo con MCCA. MCCA habla de la negritud, pero él acepta que la isla Martinica siga dependiendo de Francia. Y desde una epistemología como la de Glissant no se permite eso. Porque pues justamente el colonialismo lo que hace es no nos deja ser, ¿sí? Entonces, ahí concretamente, ¿no? Y bueno, desde Colombia, ahí podemos explicar, ¿no? De que la imposición del modelo colonial español, europeo, eso ha conllevado a discriminar, a excluir a los negros, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos negros estamos en la universidad como profesores o como estudiando? Pues estamos jugando fútbol, cantando, ¿no? Pero no en los lugares importantes. Eso tiene que ver con el modelo colonial que le da a cada quien su lugar, ¿no? Entonces yo creo que eso está muy claro, ¿no? Y la noción de post-literatura, realmente no he trabajado esto, pero lo único que
que he mostrado en mi trabajo es que ya desde desde los años 50 y 60, ya estos autores están adelantando una idea, por ejemplo, esta de que la identidad es o el mundo es una representación del lenguaje. O sea, esto ya está. O sea, el papel del lenguaje en la construcción, ¿no? En la concepción del mundo, ¿no? Y lo segundo, que es muy importante, que es al plantear el tema de la identidad, de la literatura, el objeto más importante es el mundo. Por eso no están tan de acuerdo con Sarduy, no está tan de acuerdo con el boom latinoamericano, porque para Sarduy el boom latinoamericano sigue siendo sigue atrapado por el esencialismo identitario, ¿no? 100 años de soledad, desde luego, en la soledad colombiana, ¿no? Se puede hacer otras lecturas, ¿no? Pero, o sea, la narrativa esencialista ahí está. Y como lo acabo de explicar, Sarduy y Glissa dejan claro que la identidad caribeña o latinoamericana no se puede encerrar en una identidad, sino que tiene que ser una identidad. Y miremos a Colombia, tenemos más de 40, 50 pueblos indígenas y tenemos más de yo soy negro, pero tendría que definir si soy afrocolombiano, si soy del Pacífico, si soy palenquero, si soy caribeño, yo creo que soy más caribeño, ¿no? Pero, o sea, o sea, incluso el concepto de negro colombiano habría que diversificarlo, ¿no? Entonces, creo que ahí está lo potente, ¿no? De la posidentidad que podemos derivar, que podemos sacar de la obra de esos dos autores y desde luego adelanta el poscolonialismo, la posliteratura y todas estas expresiones que invitan a desesencializar la identidad. Sí, evidentemente, pues ese giro que se da ontológico en las diferentes disciplinas y que nos hacen la apertura precisamente al campo de los estudios y de las diferentes literaturas callejeras, de las barriadas, de las diferentes formas de expresión del ser y que conllevan una dimensión estética, no desde la perspectiva griega de lo bello, sino desde la perspectiva de los filósofos contemporáneos como Rancière, por ejemplo, que tienen que ver más con la sensibilidad y que nos colocan unas dinámicas que precisamente a mí me llevan a plantear esa mirada respecto a lo que son precisamente las escenificaciones identitarias a través de otras formas, que acá lo traes tú muy interesantemente de la relación entre la literatura y la filosofía como un correlato esencial del mundo, porque tanto la filosofía como la literatura pues una contenedora de la otra, bueno, ¿no? Digamos que una se pregunta, la otra expresa de otra manera, una razona, pero la otra no le interesa tanto los referentes racionales, sino las diferentes maneras de expresión desde las cuales ella se constituye. Me parece a mí interesante todo el tema de la transgresión a través de la literatura que se da un poco pensando, estoy pensando en Mikhail Bakhtin, por ejemplo, cuando nos habla de la sátira menipea, que bueno, pues es una experiencia que trae del mundo medieval, pero también está como se inserta en ciertas dinámicas sociales y culturales desde la obra misma de este autor, de Sarduy. Pero pensando también como en esa relación de identidad y política, un poco las maneras como los colectivos también asumen ciertas prácticas identitarias, se reconocen, se representan a través de la música, de los tambores. Estoy pensando en el paro nacional que hubo hace poco en Colombia y que fue todo un festival así parecido a lo que Mijail Bakhtin habla de la sátira menipea, de la polifonía, ¿no? Y que precisamente rompe con estas formas hegemónicas de expresiones literarias que han sido las que han predominado en un discurso centralizado y que ofrecen otras posturas discursivas. Por eso me parece también muy interesante el tema de los discursos del lenguaje y de las identidades que se dan en esta forma diaspórica de poder hacer representaciones también en la calle y que eso también es literatura si lo vemos desde una perspectiva posliteraria, ¿no? Que me parece como interesante
estas formas de expresión. Bueno, por acá hay un comentario de una pregunta de Sandro Leonardo Munevar Vargas, quien dice que de qué manera o cómo afecta esta postura sobre las identidades en el cibermundo. No te escuchamos, se te fue el audio. Ah, sí. Antes de Ya, responder y de intentar responder, ¿no? Les puse en el chat el link del video completo. ¿Listo? Bueno, si entiendo bien, el cibermundo, palabras más, palabras menos, es como el mundo virtual, ¿no? Eh, pues entendería yo que ese, si entiendo bien, es el mundo de Internet, de todo ello, ¿no? Pues evidentemente con la pandemia nos dimos cuenta de que pues es un mundo real, el mundo virtual es un mundo real también, ¿no? Eh, Evidentemente, ahí la identidad es importante, ¿no? Yo creo que nos muestra otra cara, ¿no? De la identidad, ¿no? O sea, en concreto, el tema del lugar, ¿no? Del lugar, o sea, la virtualidad, por ejemplo, estoy acá en Colombia, pero eso no significa nada, podría estar en China, en Japón y conversando con ustedes, o sea, ahí hay una desesencialización del lugar, ¿no? Entonces, del lugar de origen o del lugar de estadía, por decirlo así, y nos lleva a poner el acento en lo más importante, ¿no? Que es el lenguaje, ¿no? Estamos hablando, estamos conversando, ¿no? Entonces, yo creo que la identidad en esta realidad, por decirlo así, virtual del cibermundo, pues ya nos cae el 20 o nos, cae la evidencia de que el lugar concreto, físico, eh, yo no sé si ustedes saben eso, pero en el colonialismo, por ejemplo, en el colonialismo español, el español que nace en América es inferior, aunque su papá y su mamá sean españoles, aunque tengan sangre española, pero si nace en el continente americano, es inferior porque tiene la marca de la tierra, o sea, nace en el lugar equivocado y por eso no puede llegar a ocupar grandes puestos. Y el español que nace en España, ese sí nace en el lugar que es. Entonces, el esencialismo colonial es un esencialismo muy ligado al lugar concreto, ¿sí? Al lugar que se puede pisar, ¿no? Por ejemplo, en Alemania acaban de tener sus elecciones y pues yo leo un poco de alemán y ahí es lo que decían, ¿no? Los extremistas, ¿no? De derecha. Nuestra tierra, nuestras reglas, ¿sí? Entonces yo creo que el cibermundo pone eso, ¿no? Pone en evidencia de que el lugar físico, así como lo decía Kant, es una contingencia, o sea, lo más importante es que somos seres humanos, podemos conversar, podemos compartir sentimientos, compartir ideas, y desde luego no estoy romantizando el Internet, por decirlo así, o decir el mundo. También es una realidad humana, ¿no? Por ejemplo, los fake news, todo lo malo que viene pasando, ¿no? A través de las redes sociales. Pero lo más importante acá que me gustaría rescatar es que efectivamente es una prueba más de que no podemos seguir adoptando en el mundo globalizado de hoy una concepción ontológica esencialista de la identidad. Creo que respondo, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Exxon. No sé si alguien más en este minuto que queda quiera hacer alguna intervención. Adelante, hermano Tebar. No lo escuchamos, hermano.
¿Ahora se me oye? Ya, ahora ¿Ahora sí. sí? Sí, adelante. Que ante este planteamiento universalista o cosmopolita, globalizador, etcétera, donde se diluyen las fronteras y donde el ser eh, entra en un concepto de litigio, porque los componentes de nuestra identidad pues, se discuten. Ante el ámbito educativo, en el mundo educativo, creo, y es la pregunta que le quisiera hacer, eh, se plantea la construcción de la humanidad, construir humanidad en el ámbito genérico. Es decir, pero claro, cada uno entiende esa humanidad de una manera distinta. Entonces, ¿cuáles serían para usted los elementos que sintetizarían este enfoque de construir humanidad en nuestro ámbito educativo en este momento? Sí. mm, eh, pues justamente lo que yo entiendo de los dos autores es que pues justamente el mundo de hoy, pues es un mundo, o sea, nada que hacer, es una realidad en la que ya ninguna cultura, ninguna sociedad es pura, ¿no? De que ya estamos mezclados, ¿no? Y no sabemos, por ejemplo, pues 2 millones o 3 millones casi, ¿no? De venezolanos que están entre nosotros, yo haitiano, que ya acabo de ser colombiano, y cuando me dice colombiano había también varios otros, ¿no? De Asia, ¿sí? De Medio Oriente, de Europa, que se hicieron también colombianos, pues desde luego, y eso es lo que está pasando también en Alemania, ¿no? Muchos negros ya son alemanes. Bueno, entonces, realmente no es una ideología, ¿no? Es un hecho de que estamos viviendo en un mundo donde las fronteras identitarias son cada vez más porosas, ¿sí? O sea, nadie aquí puede decir dónde termina lo colombiano, dónde empieza lo colombiano y dónde termina lo colombiano. Nadie lo puede definir, ¿no? Porque realmente no hay una frontera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la pista que nos dieron estos dos autores, yo creo que es válida, ¿no? Es entender que la propia identidad ya es más que sí misma. O sea que en cada cultura está la humanidad, ¿sí? Y entonces yo creo que el punto es saber reconocer esta humanidad en nosotros mismos y también en en todos los encuentros que hacemos, ¿no? Y también saber reconocernos también en en estas otras identidades. Por ejemplo, yo soy haitiano y evidentemente la haitianidad, o sea, uno encuentra un africano bien informado y dice, bueno, pues Haití es el papá de nuestro continente. Y cualquier latinoamericano bien informado sabe que Haití es el papá de la libertad, de la independencia de América Latina, ¿sí? Entonces, un poco para decir que pues la tarea realmente no es un cosmopolitismo abstracto, no es un cosmopolitismo abstracto como el kantiano, es un ejercicio pedagógico, epistemológico, que consiste justamente en saber reconocer. Por ejemplo, empezando con Colombia. ¿Dónde está lo negro en Colombia? ¿Dónde está lo indígena? O sea, las varias variantes de lo indígena en Colombia. ¿Dónde está la ruralidad? ¿Sí? O sea, yo creo que este ejercicio, ¿dónde están, por ejemplo, los exiliados colombianos? Por ejemplo, más de 500,000 de colombianos tuvieron que dejar este país y dónde siguen estando en nuestros imaginarios, en nuestra construcción de país. Yo creo que lo que tenemos al final de cuentas es un ejercicio complejo que toca hacer desde la universidad, desde la academia y desde todos los lados, ¿no? Para justamente saber reconocernos como colombianos, como seres humanos, pues desde luego en nuestro país y pues en el encuentro con los otros, porque todo está ahí.
y cada vez más, o sea, cada vez más cualquier lugar del mundo va a ser un lugar del mundo y el mundo va a estar en este lugar. Y ese es como el gran ejemplo que nos da el Caribe. O sea, el Caribe, llegamos a una identidad donde ahí está el mundo. Ahí está el mundo. Y eso que pasó en el siglo XVII, XVIII, XIX, en el Caribe, eso es lo que está pasando hoy y cada vez más va a pasar ahí. No sé si respondo. O sea, el ejemplo, la invitación concreta es a desarrollar esta capacidad desde la educación a formar seres humanos capaces de cruzar fronteras. Y eso, desde luego, lleva al saber cruzar esas fronteras identitarias, como hombre, como mujer, como colombiano, como negro, como mestizo, pues ahí es donde vamos a encontrar la capacidad de saber reconocernos en los demás y saber reconocer a los demás en nosotros. Y ese es el gran problema de los europeos. O sea, de los europeos esencialistas, desde luego. No, yo soy alemán y todo lo alemán somos solamente lo alemán, pero hace mucho tiempo que ya lo alemán no es lo alemán. Sí, los turcos ya están ahí desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la locura de Donald Trump es que América, no, pero esta América es de los indígenas, es de los negros, ¿sí? O sea, esta América no es blanca, o sea, es por la violencia que se hizo blanca. O sea, nosotros, por ejemplo, los colombianos, que somos, bueno, la mayoría son mestizos, pero esa es la tierra de los indígenas, ¿sí? Y la tierra de los negros que lo trabajaron, ¿no? Incluso cuando todo el mundo estaban libres, esos negros tuvieron que seguir trabajando y hasta hoy día Buenaventura es el lugar que es uno de los lugares de Colombia que sigue aportando más a la riqueza de Colombia y es el lugar más pobre y no lo reconocemos. Creo que ahí el problema es de reconocimiento. Muchas gracias, Así Woldy. es. Muy amable. Yo pues le doy un agradecimiento a todos los asistentes. Ya se nos ha terminado el tiempo. Particularmente tengo una hora de almuerzo y clases y luego otro foro, entonces ya creo que toca correr un poco, pero no quería dejar sin leer el comentario de Every Nicolás Rodríguez Ballesteros, quien también nos dice que lo último que se ha dado a conocer acerca del metaverso y el cibermundo con una visión utópica de la realidad como una mera virtualidad abarca el propio trabajo de las relaciones personales y se pregunta si se podría pensar en una identidad territorial o la identidad se transformaría en la misma constitución de la interacción de personas en una página en especial, es decir, podría desaparecer la identidad territorial y convertirse en lo que podría llamar yo en una identidad web, entendiendo que cada página o mundo web tendría diferente tipo de personas que se relacionan a sí mismas y podrían configurar una misma identidad. Bueno, es una pregunta interesante de Every para que comience a explorar. No sé si quieras comentar algo, Exxon, sobre eso o ya lo dejamos allí. No, me parece interesante porque no es que estemos inventando identidades, es que se están dando. O sea, el Ajá, mundo ya es cada vez más mundo y cada sí, vez pues surgen más iniciativas, pero creo que a lo que nos invita Glissant y Sarduy y que yo llamo posidentidad es a esto, ¿no? A que siempre que seamos vigilantes, críticos con respecto a los usos que estamos haciendo con respecto a la identidad, ¿no? Porque el concepto mismo de identidad es muy de cuidados, ¿no? Porque viene de un anclaje occidental muy dicotómico, muy violento. Y entonces, pues al inventar nuevos usos, hay que siempre revisar el concepto de identidad. Y eso es la invitación de la posidentidad. Por eso hay que siempre pensar la posidentidad cuando estamos pensando en identidades concretas. sí. Bueno, invitar a Como Ervi, que bien respondido, ¿no? Siento que respondo bien. claro, claro que sí. Pues también invitar a Erwin a que lea las afinidades selectivas de Goethe, que también nos deja allí como cosas bastante interesantes a Ah, propósito bien, de eso, gracias. sí, de eso último que acabas de señalar. Recordarles, por favor, llenar la evaluación y la asistencia que se encuentra allí en el chat. Agradecerte, Woody Exxon, por traernos desde la literatura una discusión tan interesante, tan importante,
que nos dio la posibilidad de hablar de temas diversos, muy actuales, a pesar de que tus autores están por allá, pero que nos trae acá como cosas bastante ricas. La literatura siempre será un oasis, siempre será un remanso para hacer un alto en el camino, para tomar fuerza, para tomar aliento, para sonreír. Así de que muchísimas gracias por compartirnos tan generosamente lo que haces, lo que investigas, lo que estudias, tu ser. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Les enviamos un saludo, un abrazo fraterno y que tengan un feliz día y un feliz fin de semana. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Enhorabuena. Muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Ok.